Hola, ¿cómo están? ¿Ya listos para el live de la culpa? Aquí le doy a ver si puedo agregar a la persona, a Chris. Ah, Oli, sí Hola, pude. Viri. Siempre habían enviado la solicitud y yo ahorita yo te la envié a ti. Ah, Éxito. bravo. Cosas nuevas. Sí, ¿cómo estás? Bien, no sé, he tenido como eructos cada ratito así en el día porque estaba como, no sé, había unos nerviositos o así. Igual estuve viendo la repetición del evento anterior de Jorge, de las preguntas y respuestas y otras. Observarme a mí es como más fuerte cuando uno se observa a sí mismo y cómo el cuerpo te muestra todos los nervios que traes, Sí, porque uno, otra paliza al revivir ese evento, sí, esa sí, grabación. sí, sí, porque como normalmente en el evento en sí está la persona, o sea, está la persona que lo está organizando, que en este caso es Jorge, entonces está uno a uno contigo, pero cuando te muestran a ti y tú hablas, también aparece en la pantalla, entonces no necesitan la galería todos para verte. Entonces cuando te expresas tú y te ves tú así nerviosa con las manos o lo que sea, dices, no manches, estoy cagando la otra vez. Nuestro ego, sí, claro, pero bueno. Pero no he, y también estuve viendo mi repetición de mi live anterior y dije, o sea, sí me estoy expresando bien, pero cuando termina te das cuenta de todos tus defectos, todo lo que dice tu ego que hiciste mal y que quieres corregir, y Mm, entonces no sabes realmente si estuvo bien o estuvo mal, pero cuando ves el live otra vez es así como, chau, o sea, no, o sea, sí lo hiciste bien. sí, chicos, ya, o sea, nos vamos a dejar ser y ya. Quiero saludar a Jay. Jay es un amigo que vive por ahí. Hola, Jay. Elisa, Mica, mucho gusto verte, Mica, tanto Hola, tiempo. Mica. Bueno, hoy vamos a hablar de la culpa, pero antes, pues, no sé si te quieras presentar o por qué sugeriste este tema de la culpa. Uy, ya, ok. Mi nombre es Cristabel y estamos aquí compartiendo con Vini este live. Ojalá lo disfruten y puedan preguntar. Hola, Jorge. Hola, Tania. Ah, Hola, Jorge. Hola, Elisa. ese tema de la culpa me pareció muy, muy, muy interesante, porque pues yo lo vivo día a día. En mi caso es con mi hija, más que todo, más fuerte, la culpa se muestra ahí con mi hija. Entonces me pareció un tema muy interesante que puede abarcar muchas cosas también. Sí. Y yo te decía en el live anterior, ¿no? Es como un espejo porque yo estoy en ese rol de hija y tú estás en el rol de mamá. Perfecto, ahí está, ¿por qué me elegiste? Dani, hola. ¿Sabes que había algo que te voy a decir aquí? Ya ves que estamos transparentes y así. Dale. Yo cuando te conocí era así como, ¿por qué me muestra esa rudeza que según yo no tengo, pero en realidad sí tenía? O sea, como que lo solté cuando fue el evento, en el último evento de Jorge, y yo así de, no sé por qué estoy llorando, pero estaba viendo todo lo que yo no me había aceptado a mí. O Oh, sea, todo lo que me estaban espejeando. Entonces era así como, no puede ser, o sea, no lo pude ver directamente, nada más así como que, ¿por qué me muestra esta cara y no quiero verla, ¿no? claro, y allí entra un poquito esa onda de la culpa, porque a veces dejamos de hacer o expresar algo porque pensamos que nosotros vamos a incomodar a esa persona. Y sí lo vamos a hacer, pero no es que nosotros instalemos ese malestar en esa otra persona. Estoy segura que vistes eso por ahí. Mi propio rechazo a esa parte o a la vez aceptar esa parte de mí, porque como siempre me han hecho como la parte de ser
bueno, en ese punto de víctima, de decir yo soy vulnerable, entonces yo no aceptaba esa rudeza que mostraba a los demás para que no me vieran vulnerable. O sea, era como mi escudo, entonces no quiero que nadie lo vea, que es un escudo, que no es real, ¿no? Exacto. Entonces era así como, pero sigue siendo esa rudeza que ponemos frente para que no nos mostremos tal cual somos. Entonces era una Exacto. barrera que yo tenía que derribar para verme en ti. Entonces era así como, pero yo dije, wow, o sea, pasaron 3 meses o 4 meses que estaba en la membresía y yo no lo podía ver. O sea, yo nada más decía, por qué me muestras esto? Salte del grupo, prefiero no verte. Prefiero mi atención a todos los demás menos a ti. Habrá que preguntarle al grupo a ver quién se siente así conmigo. Sí, yo soy un espejo muy fuerte, ¿sabes? Igual en el grupo también hay otros espejos. Te juro que yo ahorita vi una historia de Jorge, solté en emociones porque sentí una conexión muy fuerte con esa ternura que nos muestra. Entonces, pero bueno, nada, por eso me puse Pero, nerviosa porque Jorge. Entonces, ¿qué te iba a decir? Cuando me dicen que soy un espejo fuerte, yo al principio sentía como, ¿y eso es un halago o es un insulto? Entonces aprendí como a, pues, adentrarme en eso también, porque obviamente ahí me estaba rechazando yo también. Y, y nada, gracias a estar espejeándome con ustedes, yo creo que, bueno, no creo, vemos la transformación que vamos creando, transitando y adaptando, por decirlo así. sí, yo te estaba diciendo bueno, en el live dije que estaba viendo una serie sobre la culpa. Bueno, es una saga de mujeres empoderadas en el sentido de que se empoderan al final, ¿no? O sea, siempre son como sumisas y se van empoderando a lo largo de la serie. Pero eh, esta es como la quinta saga y este es sobre la culpa. Y entonces así como que hay una que es como la mamá trabajadora y soltera que hace todo y entonces por la hija hace todo lo que sea, hasta se sacrifica y se va a vivir con el papá de sus hijos y ni siquiera, o sea, ella no quiere, o sea, ella ya trató de empezar una nueva relación, pero mejor lo rechaza antes de comenzar porque dice es que mi hija quiere esto y el papá me está chantajeando y no quiero que mi hija sufra. Y dices, entonces realmente, o sea, vibracionalmente hablando, ¿qué le estás enseñando a tu hija, no? O sea, hay Exacto. muchas cosas, no es así de voy a dar complacer a mi hija, sino de qué le estás enseñando, que tú tienes que poner en primera a los demás que a ti. Entonces eres como, o sea, como que me ha mostrado mucho la culpa que yo no quería aceptar de mí o de mi pasado o cosas. Entonces era así como muy fuerte, porque ¿Y, dices, y qué pudiste ver en ti pues que específicamente? muchas veces como, pues, Hola, en Iris. lugar, hola, hola Iris, este, pues, en mi relación con mi mamá, ¿no? También, o sea, como esa parte de decir, mi mamá muchas veces dice, me esfuerzo por ti, por esto, y entonces dices, ¿por qué te tienes que esforzar por algo que realmente amas o lo que sea? Y ella como en ese amor que supuestamente existe, o sea, yo le digo, no encuentro ese amor incondicional en ti porque me rechazas, entonces finalmente siento que no me estás amando, ¿no? O sea, en esa queriendo atención, en esa atención en que quiero que me dé, o en ese buscar, como que le digo, es que no estás pensando en mí, estás pensando en ti nada más, o así, o sea, y yo le estoy culpando en ese Haciendo punto también. sí, haciendo las cosas a manera de cómo ella las ve Ajá, y nada más. Es como que va así, viendo solo para adelante, ¿no? O sea, como los bueyes que les ponen una cosa así para que solo aren, para que sigan su paso hacia adelante. Y como dice Jorge, si hay esfuerzo, no hay amor, sí, tal y cual. yo le dije
¿cómo está diciéndome que el cocinarme según lo hace con cariño y amor, entonces finalmente qué? O sea, entonces, pero me dice es que me esfuerzo por hacer esto y me esfuerzo, o sea, me lo recalca como si fueran tú no me estás aceptando lo que yo hago por ti, en lugar de sentirlo y así, ¿no? Y yo o sea, ojalá me agradecieras por las cosas. Y yo dije, es que muchas veces, o sea, y yo se lo expresé así, ¿no? Yo ahora no estoy escribiendo decretos de agradezco tal cosa, agradezco todo como lo hacía antes. Ajá. O sea, ahora yo lo siento y como que lo vibro en mí, no es que se lo esté recalcando a todas las personas, Ok, lo muestro con y, esos hechos, ¿no? Y entonces dice, ay, y me dice, se siente bonito que a veces me reconozcas esto, pero yo lo estoy reconociendo todos los días, porque yo lo estoy sintiendo, no lo estoy diciendo verbalmente, pero ahora he entendido que muchas veces nada más uno lo tiene que como vibrar, como sentir y todo se crea. Entonces no, yo creía que en ese punto de desde mí no lo tengo que decir, pero mi sí, mamá a veces sí lo necesita escuchar de mí. Entonces así como a veces no lo estoy expresando con claridad, ¿no? O sea, como que me está mostrando esa parte de la estructura que tenemos que decir las cosas para que nos entienda, ¿no? sí, Entonces, como, y tú, entonces es básicamente, no, o sea, bueno, me has compartido el lado de tu mamá en donde ella tal vez siente mucha culpa, pero ¿sientes tú culpa hacia ella o has sentido culpa? pues, bueno, muchos años, tal vez todavía lo tengo ahí porque lo estoy compartiendo, obviamente, es que hubo un punto en el que mi papá me dijo, nosotros nos estamos divorciando por ti o algo así, o me lo hizo ver así mi papá. O sea, Suele y yo siempre decía, bueno, como se separaron después de que yo ya sané de la epilepsia y demás, entonces yo decía, si yo todavía estuviera enferma, tendría la atención de ambos y por lo tanto estarían juntos. Entonces como que yo lo percibí así, cuando me curé, entonces pasó esto, entonces wow, como te que, sentiste culpable por sanar una enfermedad. ajá, Wow. básicamente. Entonces era así como, si yo me enfermo, si yo me pongo mal, entonces vuelvo a tener la atención de los dos y entonces se unen de alguna manera como padres. Porque aún así actualmente viven separados, pero el ciclo con ellos no ha cerrado tan bien que no, o sea, a veces se detestan verse. O sea, mi mamá no le gusta ir con mi papá a alguna reunión que tienen amigos en común porque los relacionan como pareja y no quiere hacer eso porque ella se incomoda y no puede ser ella según ella. Entonces es como rechazarme yo para que alguien vaya y yo no vaya y a mí me nace, pero no quiero que me relacionen. Entonces como un revoltijo, ¿no? Y Sí, claro. entonces nosotros estamos en medio, como hijos estamos en medio de como entre aquí, o sea, en un punto a quien apoyamos. O sea, yo me sentía así como, ¿quién me quiere más? No puedo querer más a nadie. O sea, ninguno de los dos son mis padres, entonces los quiero igual. No puedo decir estoy del lado de alguien o del lado del otro. Pero desde mi opinión o desde mi sentir lo expresaba y la mayoría de las veces como sentía el abuso de la energía masculina, me iba por mi mamá y mi papá me agarraba coraje a mí. Oh, Entonces wow. era así como, y ahora que estoy reconciliándome con mi papá, a veces me siento mal de ir con mi papá por no ir con mi mamá o no quedarme o así, o Uy, sea, una como, contradicción tremenda. pues sí, como hijos siempre estamos cargando con los dos así en medio y a ver cómo transcurrimos así Sí, eso le en llamo ese yo pirámide. estar entre la espada y la pared. Sí, entonces como, uy, entonces yo estoy en ese camino de autosanación uniendo las dos energías, la de papá y la de mamá, y por lo menos yo siento que debes, o sea, ya siento mucha más paz de ambos, y como que ya llevan una relación bien, pero todavía falta, o sea, todavía es un camino, porque mi mamá todavía le guarda rencor a mi papá, Claro. y me la sacaba a mí muchas veces, entonces yo tengo esos recuerdos y esas memorias en mi cuerpo de todo el abuso que sentí porque mi mamá me comentaba cosas que no le gustaban de mi papá como pareja y yo me involucraba como hija sabiendo cosas de pareja que no debía enterarme seguramente.
no era debido enterarme. Y es que, Como papá también, como mira, papá también, y eso. sí, yo he notado y he visto muchos casos entre parejas que tienen sus hijos y se separan y luego el uno o el otro le empieza a decir cosas al nene o la nena en, digamos, negativos del otro, como para lavarle el cerebro de que el otro es el malo y separarlo. Obviamente que todo eso causa, pues nos divide. Entonces, está bien cabrón eso, porque lo usamos en ese, cuando una pareja se separa, usualmente las personas queremos manipular al otro para que se quede, ¿no? Sin importar que nos quieran o no nos quieran, lo que queremos es que se queden. Somos tan egoístas y entonces ahí empieza ese jueguito de manipulación, que es lo más horrible que existe. Sí, y mi papá, o sea, mi papá siempre fue como un tercer hijo para mi mamá, ¿no? Entonces era así como, hasta que tu mamá venga, no hacemos esto, no hacemos lo otro, no nos bañaba o así. Entonces era así como, o sea, y nosotros no nos damos cuenta porque mi papá era el amable, el que jugaba con nosotros, el que pasaba tiempo, ¿no? Entonces era como, la bruja malvada era mi mamá, la que nos educaba, las que nos ponía límites, las que nos decía, duérmanse a esta hora, y mi papá es el que quería que rompiera las reglas, ¿no? Entonces eran polos opuestos. Y, Wow. y entonces nosotros nos íbamos a nuestra conveniencia ambos, o sea, cuando estaban juntos, ¿no? Porque no vivimos con él, porque no tenía una casa donde podamos quedarnos. Sí. O sea, él vive en un departamentito, en un huevito, literal. Entonces, solo vamos a ver series y regresamos a la casa. Wow. Entonces, así, o sea, y mi mamá siempre es la que dice, hagan esto, y muchas cosas se fue enterando cuando se divorciaron, que nosotros no hacíamos cosas de la casa, porque mi papá, en lugar de darnos dinero, semanalmente nos decía, bueno, no les doy dinero y yo hago todo. Entonces nosotros aceptamos. Y mi mamá Era lo más veía con fácil otro para objetivo. ustedes no hacerlo. No, Y mi papá, o sea, nuestro beneficio era no hacer nada por la casa. Mi papá hacía todo, pero mi mamá tenía ese objetivo de decir, todos contribuyen porque es la casa de todos. claro. Pero eso ya no lo aprendimos en el proceso de nuestra infancia, porque ella no se dio cuenta porque estaba trabajando. Wow. Entonces, ahorita como que el conflicto es ese, de que yo se supone que casi nunca hago nada, solo las cosas que me gustan y si me las dicen no lo hago. O sea, es una cosa que digo, es que nuestro ADN estaba, pero dejó de estar porque a ambos nos convenía. Y ahora mi papá no está y entonces el conflicto ahí adentro. Uf, eso me encanta. Me encanta esa versión nueva tuya. Fernando nos comenta que dice que eso le pasa a su mamá con su papá. Supongo que es el rencor que le tiene o esas cosas, de lo que hablamos hace rato, de culpar al otro y entonces hacer. Esa contradicción que existe entre ambos. Y pensamos que Sí. eso es amor. Ujú. Wow. Y eso es lo triste, que eso es amor. Y, y a mí, o sea, por ejemplo, mi mamá, cada vez que vemos una serie medio romántica y así, siempre dice, ay, me gustaría una pareja así y no sé qué, pero no ha cerrado el ciclo con mi papá, ¿cómo va a tener una nueva pareja? Qué absurdo, O sea, ¿no? ¿cómo va a llegar alguien si no abre ciclo? O sea, no cierra un ciclo y sigue con ese rencor, o sea, no. ¿Por qué nos castigamos tanto? Dice Jorge. ¿Qué A ver, dices a eso? Jorge, explica tu pregunta, por favor. No ser más específico. Pues A ver, Vini, sufriendo. ¿Se refiere castigar a sufrir? yo creo ¿Sufrimos tanto por amor? Ok. que sí, sí, yo creo que sí. Mm, porque no sabemos qué es amor y no lo hemos experimentado y creemos algo ilusorio en lo que nos los han puesto. No, sí, yo creo que sí. O sea, yo veo como que romantizamos algo y lo maquillamos tanto que no sabemos realmente qué es amor. O sea, nos dan una ilusión, nos dan una imagen. Tenemos una mala interpretación de lo que es amor. Pensamos que el sufrir es demostración de amor. Es que, o sea,
¿Por qué nos rechazamos tanto? Porque no nos queremos, ¿no? am, ¿por qué nos rechazamos tanto? Porque creemos que en esa demostración de amor, el dar o sea, el dar ya estamos, no sé, dando esa parte de nosotros Pues es que, y no estamos viendo por nosotros lo que sentimos. ujú, O en sea, especial, estamos exteriorizando en algo. especial cuando se trata de algo denso, como por ejemplo decirle a mi pareja, yo ya no quiero estar aquí, yo no quiero estar en esta relación, y entonces, pero yo no quiero causarle el conflicto dentro de él, porque al decirle eso yo sé que se va a sentir mal. Es capaz y es uno de esos que se quiere quitar la vida. Yo voy a sentir mucha culpa, obviamente, si no he sanado eso, ¿no? Entonces, me voy a rechazar en querer dejarlo para que él no haga eso y me voy a quedar en esa relación todo el tiempo que sea necesario hasta que explote esa olla. La Entonces, cuestión es pero, saber esa pero parte. la cosa es de que si yo sano, ya sé y soy consciente y me dejo ser, sé que no soy la causante de esas emociones que esa persona vaya a sentir. Yo soy responsable de lo mío, no del otro. Entonces, hasta que yo no sane, yo voy a pensar que yo soy la causante de aquel malestar y me voy a seguir quedando por miedo a tocar eso denso, porque pues obviamente yo también voy a tocar algo denso, pero una vez que yo conecte con esas emociones, ya dejaría de rechazarme y ni un minuto podría estar ahí en esa relación. Me vale madres que me diga que te vas a quitar la vida. Ahorita que estaba hablando de quitarse la vida, vi un caso de ayer que estaba viendo las notas. No sé por qué el feed me marca esas cosas, pero estaba viendo una nota que decía que un chavo aventó a su ex a una vía del tren y luego se aventó él y la chava tenía 19 años. O sea, la aventó primero y después se aventó él. Y como tenía 19 años, yo me quedé así como, qué fuerte, o sea, porque estaba con su pareja actual y el ex viene, te avienta y así, o sea, y también, o sea, dices, pues qué onda su creación, porque para Exacto, que una es aventura, para su que una propia persona te creación. aviente y te creas eso, es que algo estaba ahí dándole, ¿no? Pero dices, no manches. Pues, Mi mamá decía que estúpido, pero qué pues estúpido aventarse, ¿no? te Pero, rechazas tanto, tanto, tanto que entonces llegas a ese punto, a crear esa realidad. Y si nosotros nos hiciéramos caso a cada instante, no llegaríamos a ese punto. sí, Pero yo me quedo en la vibración, en la parte de la vibración y digo, qué fuerte crear tal cosa que termines muerto en una vía del tren y que te aviente, o sea, que es porque que, finalmente es su creación y es el que creación de totalmente Nemo. como estos seres humanos que estamos tan ciegos y sordos, estamos viendo ese tren que viene hacia nosotros, literalmente, y no hacemos nada para quitarnos del paso. Así Si somos. estás viendo que está el abuso así enfrente y dice, te voy a abusar de ti o te voy a robar dinero y ahí vas. Me pasó, me pasó, ¿no? Así de, necesito tanto el dinero que caigo fácilmente aunque sepa que es una trampa. Exacto. Y Aunque luego tú yo me siento mal y yo me culpo de haberme sido estafada y no sé qué, y entonces ya otra culpa más que cargamos en bueno, nuestros hombros. normalmente culpamos allá afuera primero y luego nos enojamos con nosotros mismos, pero así es el mundo. Sí. ¿Y cuál es la culpa que como que, no sé si se genera como esa misma, hay una culpa que da vueltas con tu hija, así una específica o dos que tengas, dos situaciones o una que Sí, se vuelva así constante, digamos, como el círculo de la rueda de la rata que se repite la situación 1000 veces, sí, no sé.
Yo me quedé madre soltera cuando mi niña tenía 6 meses. Entonces, hasta hace poco que ella cumplió 13 años, todo este tiempo no pude generar una relación como para formar la familia y darle esa figura paterna en casa. El papá siempre ha estado presente, o sea, presente en ayudar y todo eso, ¿no? Hablarle y todo eso, pero yo me sentí muy culpable de no proveerle, de no poder generar una relación digna que ocupara ese lugar en casa. Y ella es hija única, entonces ella lo ha sentido bien fuerte porque obviamente yo he tenido que trabajar y la he tenido que dar a cuidar, entonces no ha tenido esa atención mía. Ahí está otra culpa porque me dediqué a trabajar para darle lo que yo no tuve de niña en mi infancia. Entonces no me di cuenta que al afanarme tanto en trabajar y trabajar, me perdí de ese tiempo tan valioso de estar con ella, de cuidarla. Entonces, esa culpa la llevo conmigo aún estoy sanando con eso. Últimamente ella se fue a vivir con su papá porque entré en un momento muy denso en mi vida hace un año y sentí que ya no podía más. Entonces tomé la decisión, le pedí la ayuda a él, que se fuera a vivir con él y estuvo de acuerdo y ella ahora vive con él, pero es un conflicto para ella. Él vive lejos y porque vivimos lejos, cuando ella está de vacaciones en la escuela, ella se viene ahora conmigo. Durante esas vacaciones, son 2 meses en el verano, hasta que vuelve a empezar la escuela. Entonces, siempre es un conflicto tan fuerte para ella dejar a papá y luego venir con mamá y luego dejar a mamá e ir con papá. Y eso me mata, me mata, me mata que ella sienta eso. Entonces, obviamente, muchas emociones que tocar ahí. Esa culpa está en el día a día conmigo. Ya. Pues hay una, bueno, yo lo he experimentado como hija, pero muchas, o sea, yo observaba mucho más afuera que dentro de mí antes. O sea, mis espejos siempre han sido mis papás muy fuerte. Y mi papá, por ejemplo, siempre desde chiquitos nos dijo, es que yo me quedo aquí, vive a 2 casas de nuestra casa, y dice, yo me quedo aquí porque quiero estar para ustedes. Pero entonces como que, entre comillas, encontró un trabajo, entre comillas, se podría decir estable porque es algo fijo, pero no es, o sea, es algo que ama, que es dar clases de japonés, pero no tiene un seguro de vida, no tiene, o sea, si no trabaja no tiene dinero. Entonces, o sea, no es algo que si me enfermo tengo que acudir a un seguro, no sé, ¿no? O sea, siempre va a implicar dinero porque no es un seguro que cubra sus gastos de enfermedad. Pero cuando les salían oportunidades grandes fuera de la ciudad, por un tiempo determinado, no digamos un año, sino 2, 3, 4 meses, decían, no, porque me tengo que quedar cerca. Como que su rol de papá era estar cerca, aunque realmente no nos sintamos, no se involucrara tanto. Solamente su presencia, su físico ahí, estando ahí, según ya se estaba involucrando con nosotros, aunque realmente no nos escuchara, no nos hablara, no nos dijera nada, nada más con su sola presencia de no estoy lejos de ustedes, se sentía bien, pero entonces era así como no se realizó como profesional de lo que quizás hubiera sido, ¿no? Porque en ese Por, era por, ser traductor un tiempo. por quedarse cerca de ustedes. Ajá, por no sentir que él nos abandonaba o algo, Wow. siento yo. Rey, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Gracias por estar aquí. Wow, eso es increíble. ¿Tú has sentido culpa con eso también? Pues digo, yo le he dicho, puedes irte y regresar, pero aún así él se queda estancado en ese punto de decir, yo me quedo para ustedes. Entonces, así como,
por nuestra presencia, ¿qué va a pasar el día que nosotros nos vayamos de la casa y entonces él se va a quedar solo, ¿no? Ahora ya nos toca cargar a nosotros, porque siento como que él se siente cargado por nosotros a quedarse. Entonces esa misma carga la siento yo. Ujú. Que ellos se queden solos, que mis papás se queden solos. Y como hija, primera hija, me siento así como yo soy responsable de esta familia. Wow. Entonces así como fuerte. Primera hija y mujer, entonces tengo que estar para ellos, ¿no? O sea, como que yo no me puedo liberar de decir, o sea, yo cuando tenía dinero yo decía, no puedo irme de vacaciones aunque tenga dinero, uno por mi propio miedo, obviamente de decir, no voy a viajar sola, tenía 19 años y tenía un montón de miedo del mundo exterior, porque no lo conocía, Pues siempre pero el por miedo, otra parte, pues siempre el miedo. Lo demás que vas a decir solo son excusas. sí, pero también era, tengo que esperarme a que sean las vacaciones de mis papás, tengo que adaptarme al tiempo de los demás, Sí. porque siempre estaba viendo lo exterior, o sea, siempre estaba mirando a lo que la gente estaba apta a hacer, a lo común, ¿no? De decir, ellos tienen vacaciones fijas, ellos tienen esto. Mi papá también, aunque es un trabajo independiente, él nada más toma las vacaciones que los alumnos toman para no perder su trabajo y no perder como clientes o alumnos. Entonces, finalmente termina adaptándose, aunque es un trabajo que podría ser independiente y decir, yo trabajo estas fechas y así, él decide adaptarse a los demás en lugar de él hacer sus tiempos Claro. a la conveniencia de otros. Entonces, así como fuerte ver eso, que aún teniendo un trabajo independiente, si tú no decides esa independencia tuya, no lo consigues. Te Sí. sigues en un sistema que Y lleva se siente más o menos 10 años. Mi papá bien. trabajando así. Sí, a mí me pasó en el trabajo, en el último trabajo que yo tenía, yo le agarré un apego a ese trabajo que yo incluso para irme a vacaciones, yo lo pensaba mucho y yo pedía el tiempo así como con un mes de avance. Y yo trataba de arreglar todo para que todo estuviera en regla, pero aún estando en vacaciones, yo contestaba correos, llamadas que fuesen urgentes. O sea, yo sentía que sin mí, eh, ahí no, o sea, sin mí no funcionaban las cosas en ese trabajo. Imagínate qué fuerte es eso. Sí. Y al final terminé agotadísima, exhausta de ese trabajo. Porque imagínate, estas mis vacaciones contestando correos y que llamadas. ¿Qué tranquilidad es esa? Sí, quieres desconectarte de todo, ¿no? De todo, todo, todo. Exacto. En modo avión. Sí, sí. Pues a otra, yo creo que en otro aspecto, así como siendo hija, porque yo soy hija también, y aunque no me crecí con mi mamá, pues tenemos una comunicación y todo eso. Siento mucho, a ella la siento que se siente muy culpable hacia mí. Siempre me dice, mi niña hermosa, que te amo, que eres mi niña y esto. Y siempre que hablamos, sale a reducir sus culpas de cómo ella no me defendió de niña, porque ella se dio cuenta de tanto abuso que yo viví hasta después que yo salí de vivir en las familias donde ella me dejaba, ¿no? Entonces, y ella guarda una gran culpa por los abusos que yo viví, por las convivencias que yo viví. ¿Y qué dice Iris? Ah, Vini, ¿qué tú sientes por tus padres? ¿Sientes esa conexión que da en ti? Porque no solo es tenerlo físicamente. Pues sí, siempre lo he sentido así. Siempre o sea, cuando yo me expreso es que me he sentido abandonada o expreso alguna emoción que sucede en mí y lo expreso como abandono. Me dicen, nunca te abandonamos porque estuvimos aquí, pero no me estuvieron escuchando y esa parte, pues yo siento esa desconexión con ellos. O sea, es lo que yo traté de explicar antes de la autosanación, pero no solía encontrarla porque, o sea, yo siempre sí tengo presente que siempre estuvieron para mí. O sea, mirándome y viendo por mi enfermedad y lo que quieras, pero el hecho de cuando me decían, ¿cómo estás?
O cuando llegué a, imagínense que nada más llego a casa y me preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? No sé si ellos esperaban nada más un bien por respuesta, pero yo me ponía a hablar, de decir, expresarme, hacía, me pasó esto y me pasó lo otro y las situaciones, ¿no? Ajá. Y se iban, ah, es que tengo que pintar, ay, es que tengo que cocinar, ay, es que voy a fumar, es que no sé qué. Entonces finalmente no me estaban escuchando y yo los tenía que estar siguiendo por toda la casa. O sea, ¿dónde está su escucha activa, no? O sea, su atención hacia mí. El, el Y ahí yo interés, sí sentía que pues, el no me sentía interés, escuchada. sí, ese interés que, por ejemplo, cuando yo te pregunto cómo estás, es porque me interesa saber cómo te sientes y tú, y ahí nos vamos desarrollando la conversación. No es simplemente decir, oh, muy bien, porque así normalmente lo hacemos todos. Y quién dice cuando tú le preguntas, ¿cómo estás? Ay, de la chingada. ¿Quién te dice eso allá afuera? Nadie es honesto con lo que andan sintiendo. Imagínate tú que tuviste fuiste tan sensible, bueno, eres tan sensible que te querías expresar y todo eso, pero tus papás te daban, Vuelta a la página. sí, wow, Sí, ahorita la fecha me pasa a veces cuando trato de comunicar parte de las emociones o de lo que percibo, porque obviamente no les puedo explicar todo lo que yo percibo, o sea, sería infinidad de cosas. Pero hay cosas pequeñitas que voy entendiendo y voy comprendiendo y lo puedo expresar de una manera más, no tan lanzada, así tan cruda, ¿no? Tal vez un poco la trato para que mi mamá no lo sienta como una bomba del tiempo como yo lo siento en mi cuerpo, pero porque a claro, veces es difícil. porque todavía estamos sanando esas emociones. Y yo creo que, bueno, y siento que una vez que llegamos a sanar con eso, más, podemos comunicarnos de otro punto, más, o sea, comunicar lo que queremos comunicar sutilmente. Sí, más pacíficamente, sin ese reclamo y sin ese enojo y sin esas emociones que lo consideran, entre comillas, negativas afuera. Exacto. Aunque Por, en el fondo, pues, si tú estás hablando con una persona no tiene ni idea de esa autosanación, esa persona siempre se va a ofender, le digas las cosas de una manera o mal manera. Me pasó a mí hace poco con la vecina. Um, y pues al final tuve que soltar algunas emociones porque son emociones que yo tengo por dentro, ¿no? Si no sintiera ese malestar de expresarme y saber que te molesta lo que te he expresado de buena manera, pues ahí ya sería otra cosa. sí, muchas veces siento que luego hay personas que nos hacen ver esa parte de nosotros, de lo que fuimos alguna vez, Uh -huh. y te vienen crudo y es muy fuerte. O sea, ahorita yo estuve en un evento de desarrollo personal que eran como coach míos y yo me quedé así como a la que acabados están, pero era observarme cómo me hubiera convertido si realmente me hubiera quedado en ese punto. Pero antes yo decía, es que es desarrollo personal y entonces no los veía, ¿no? O no los quería ver o los dejaba de seguir. Y entonces era como rechazar una parte de mí, de lo que alguna vez fui. Y entonces era, o sea, esa sombra siempre va a estar contigo si no, o sea, no le das la luz que se merece en ese punto, pues va a ser un rechazo enorme para ti. Claro. Y no vas a estar viendo eso, ni escuchando, ni viendo qué pasa todo a tu alrededor. Y es muy fuerte cuando ves a esa persona apagada como cliente o alguien y dices, no sé, o sea, esa parte que dices, que es tan cortante decir bien, mal, esto. Y entonces, para mí es muy chocante Oh, hablar con una persona que nada más dice, bueno, es total y sí, no, o sea, totalmente. y yo así de no, o sea, a veces ni siquiera lo quieres como cliente aunque te pague, pero, o sea, es como muy chocante, pero me empecé a dar cuenta que esa era la parte mía que yo no estaba aceptando, porque yo era esa persona apagada alguna vez. Y Sí. ahí también generas culpa porque dices, no me estoy queriendo ver en esta persona.
y lo estoy culpando a él y lo quiero alejar de mí. Y Sí. eso también, alejar a las personas también genera culpa, de decir voy a dejar a esta persona porque ya no conecta conmigo y entonces se vuelven cargas en lugar de soltar completamente con esa persona. Mm. Y eso también genera culpa, o sea, no sé, o sea, yo siempre he sentido esa parte, por lo menos con mis papás, de decir yo no puedo irme de viaje sola porque mis papás están aquí y no sé qué, y entonces siempre han estado para mí, entonces yo me voy a ir y a hacer mi vida y ahí ya generé culpa otra vez. O Exacto. sea, yo en mi adolescencia sentí eso, o sea, de decir, ¿por qué yo voy a vivir mi propia vida si ellos estuvieron para mí toda mi vida y ahora me toca estar para ellos? ¿No? Y entonces así como no aceptar el amor como uno, o sea, como unidad, es decir, dar de lo que sentimos y entonces decimos hay que sacrificarnos, hay que hacer esto por nuestros padres y hay que hacer esto y entonces se vuelve una cosa tremenda. O sea, Y no estás pues, dando amor en realidad. y ahí sale en las novelas dicen, por tu culpa, por tu culpa. Solo viendo Es culpa de Teresa. sí, totalmente. Hola, Miss Gómez, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? ¿Qué nos cuenta Cher? Sí, ahí vemos el amor como apego, totalmente. Sí, Miss Gómez. Se me hace más fácil decir Miss Gómez. sí, Entonces, los los SHE o SHI sí son complicados. sí, yo estaba Lo sé porque también. mi apellido tiene eso, SHI al final, Kobayashi. Entonces, lo que te quería comentar es de que con eso de mi mamá, cuando ella, o sea, es algo, yo siento esa culpa que ella siente, la siento por ella, ¿sabes? Me gustaría como liberarla, pero con ella sí no hay esperanza. O sea, así te lo voy a decir así, no hay ni siquiera esperanza, que es una señora muy estructurada, testigo de Jehová, eh, usa lentes, o sea, no quiere ver nada, no quiere ver nada, nada. Y, y tiene diabetes y todo eso, o sea, Ya, te quedaste pasmada. que me quedé leyendo. Ah, ya. Es como si estuviera mal Pasmada hacer siempre algo en estoy. pro de nosotros, pensando en nosotros y en los demás. Ya. Sí, sí, Shermy, ¿tú sientes alguna culpa con tu mamá? Cuéntanos, ¿qué culpa sientes con tu mamá? Aquí Por no dice, ser la... me pasa igual con mi mamá. Ella tiene muy arraigada la idea de Dios. Entonces, vamos al mismo punto otra vez. Yo creo que todo esto es porque las personas piensan que eso es amor. Yo siento que ella me expresa todo eso cada vez que hablamos, como en modo de decir yo te amo. Ya. Y que, o sea, antes, bueno, yo te voy a decir algo, yo siempre sentí, o sea, como a veces escuchas más las palabras, pero no en todos los hechos, ¿no? O sea, yo te voy a decir, o sea, las personas que me estafaron me estaban hablando de amor todo el tiempo, o sea, de lo estoy haciendo por ti o lo estoy haciendo por esto, en palabras, pero ya en hechos era lo opuesto. Pero como las palabras estaban ahí, y para mí la palabra era como, entre comillas, ley, para mí, o por lo menos eso es lo que me habían enseñado a mí, creí en palabras vacías y en el fondo no había un significado, ni siquiera había una unión en ese sentido, o sea, como que en este punto de decir, ay, yo te amo, vamos a ser amigos toda la vida o lo que sea, en ese romanticismo de amor, de amistad, pero en realidad, o sea, en los hechos decían lo contrario y yo lo percibía, pero no podía negarlo porque me lo estaban diciendo en palabras que sí era y cosas que yo había, podría decir
estructurado que era amistad y no vi más allá de lo que ellos me hacían recalcar, que era la amistad o el amor es apoyarse entre los demás o no sé qué. Y entonces muchas veces le damos tanto valor a las palabras y no tanto a lo que estamos sintiendo y a lo que es real, porque el sentir es real. Entonces yo vi el peligro antes de que sucediera y todavía me aventé a ese riesgo y cuando estaba dentro ya no podía salir. Pero yo ya había visto qué va a seguir si esto ya es así, ya es caótico, qué es lo peor que me puede pasar el día de mañana, ¿no? Entonces era una cosa de decir, no, pero no puedo soltarlo porque yo estoy dentro, ya soy parte de esto. Mm. ¿Te Y sentías entonces yo bien? salir era una culpa, salir del problema era una culpa mía, porque los estoy abandonando a ellos. Yo estoy dejando de cumplir con la palabra que yo les di. Entonces yo me quería responsabilidad de todo lo que pasó, cuando era una responsabilidad de 3 o 4 personas que eran los amigos con los que me relacionaba. Wow. Y yo generé culpa. Y yo decía, yo soy la única responsable, todo me pasó esto y yo soy todo. Y yo me eché la culpa. Pero es que Ya al no se lo final, eché a los pero demás. es que al final fue tu creación. Pues sí, pero en su momento como que yo decía, yo soy esto y todos los demás, o sea, como que me veían como víctima, entre todos decían, no, es culpable esta persona, tal persona, ¿no? Entonces, como que finalmente para soltar esa culpa que yo traía adentro, terminé sacándolo afuera, pero en realidad era mi creación y yo tenía que hacerme responsable como al principio, en un punto, pues esa parte es mi creación, entonces yo la tengo que aceptar, yo la tengo que observar y decir, hasta aquí llegó este límite, ya no voy a querer crear esto, ¿no? O sea, ya lo viví, ya lo sentí, o ya me tengo, o sea, yo me quería vivir llorando y ellos tampoco lo querían ver, o sea, la gente de mi entorno no quería ver llorar, quería que saliera adelante. Cuando yo estaba sufriendo, yo estaba sintiendo todo ese dolor de abandono sobre ellos, entonces era así como cíclicos, o sea, de repetir el ciclo 1000 veces porque no me había permitido llorar y la gente me decía, ya no llores, no vale la pena. Mm. Wow. Ahorita se me vinieron imágenes y recuerdos de un evento que me pasó con mi hija cuando ella tenía 11 añitos. Ella se me fue de la casa. Se me desapareció. Y de allí, obviamente, se me creó un miedo inmenso porque yo no supe para dónde había agarrado mi hija, mi niñita, y quién me la había llevado, qué sé yo. Me sentía tan impotente. Pasaron 24 horas y yo no sabía nada de ella. ¿Tú te puedes imaginar cómo se siente una madre sabiendo que su criatura está por allá, quién sabe dónde? Si me las secuestraron. O sea, tu mente te trae estas películas. Que, qué barbaridad. Casualmente mi mamá estaba hablando de eso hace rato a la hora de la comida, cuando yo hice, entre comillas, eso. Yo, cuando estaba en Ciudad de México, quise contactar a mi doctor que me atendió cuando el accidente y, y yo un día le llamé investigué y llamé a su consultorio o donde trabajaba y resulta que 3 años antes o 2 años antes había fallecido. Entonces me vino una culpa inmensa por no buscarlo antes y agradecerle por mi vida, que entré a hacer mis prácticas, o sea, recibí esa llamada y entré a mis prácticas, casi era la hora, entonces me contuve en ese punto, hice lo que tenía que hacer, 4 horas, salí y me fui a caminar, 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 apagué todo, eh, me sentí en una tienda, me acuerdo en un restaurante japonés y nada más tomé un té, no tenía hambre. Y luego, si no hubiera sido, o sea, era así como,
y unas personas me dijeron, hay un ciclo de cine que es gratis y no sé qué, y aquí está tu boleto y no sé qué. Dije, bueno, voy a entrar. Y ya fueron, que 4 horas, y dieron las 10 de la noche. Y yo no había dado, o sea, apagué mi celular, apagué todo, no le avisé a nadie, pero yo quería estar completamente sola, o sea, yo nada más estaba como tipo zombie, sin, o sea, yo tenía esa emoción dentro, pero yo no sabía cómo soltarla, esa angustia de decir, no pude hacer esto y no pude, o sea, es una frustración tan enorme que yo me quería quedar sola y que no supiera nadie de mí por un buen rato. Y eso se alargó hasta las 10 de la noche. Entonces fue cuando mi tío me empezó a buscar, casi, casi, o ya llama a la policía, Mm. este, y le habló a mi mamá, y ya en su momento yo contesté, pero una amiga le dijo, ¿sabes qué? Si nada más contesta el mensaje puede que no sea ella, no sé qué, o sea, se hizo un problemón enorme que yo dije, pues qué pasó, nada más me perdí unas horas, ¿no? O sea, yo realmente yo necesitaba ese espacio. Fue la película más tremenda que he visto y me ayudó un montón en ese momento, pero dije, no manches, cómo es así la cosa, pero y de hecho al final, por el miedo que mis papás generaron, me dijeron, si vuelves a hacer eso, te regresas a la ciudad en donde vives, aquí, ¿no? Mm. En Jalapa, porque dicen, es que no puedes estar sin avisarle a tu tío y sin hacerle esto y sin hacerle lo otro y o Sí, sea, todo el claro, miedo que ellos guardaron me lo porque sacaron en ese punto, ¿sí? Y yo dije, oh my God, ¿qué está pasando aquí? O sea, porque nunca habían visto, o sea, yo lo sentí como, ah, sí, se preocupan por mí, pero en un punto, ¿no? Pero como que, pues, de estarme registrando el celular casi casi donde estoy, con quién estoy, qué hago, a pesar de que estoy fuera, como que ya me tenían en un punto harta, pero ver esa conmoción de decir, es que sí nos preocupamos por ti, ¿no? Eso era como, y yo no lo hice con esa es intención, o sea, realmente yo sentía ese obvio. espacio, yo No, necesitaba ese pero punto de espacio. al fondo es ese gran miedo de que le pase algo a nuestra hija. Imagínate una criatura de 11 años. Espérame, vine, tengo que saludar a Tío. Thank you for being here. I know you don't understand any of this, but we can talk about it later. Y Mari, gracias por estar. A ver, voy a leer mensajes porque aquí hay un montón. Dale. A ver, dice, ay, ya perdí un montón de cosas. Eh, a ver, platícame mientras busco estos mensajes, que no sé Oh, dónde. gracias, gracias, Ah, sí, Jorge. aquí hay un montón, aquí está. Sí, ya. Te vendo clases de inglés. Dice Jorge, yo siento que tengo que cargar a mi mamá y salvarla porque ella está muy, muy mal. Ay, thank you, Miss Gómez. Sí, Jorge dice que él siente esa carga que quiere salvar a su mamá. Y siento que esa misma carga siento yo con mi mamá, porque a mí me pesa escucharla sentirse tan culpable. Y sabes qué más me pesa es sentir que cada vez que ella me lo repite, tiene la emoción ahí y no se adentra, no la suelta. Y quisiera agarrarla y hacerle suelta. Me pasa lo mismo. Jeremy dice, siento culpa de verla mal y que yo me veo mejor. Uy, eso me hace sentir mal. A mí también. Por eso generamos que queramos salvar a las otras personas y en realidad nada más nos podemos salvar a nosotros mismos si es que queremos. Pero es muy fuerte. Eso está cabrón, porque lo que dice Gómez, porque también he pensado en eso. Fíjate que la familia o amistades, cuando empiezan a verlo a uno que está como prosperando, ya sea financieramente o emocionalmente, lo que tú quieras, es como que ellos te agarran como su apoyo. O sea, ellos quieren apoyarse en ti y que les resuelvas todo. Y entonces, por no decir no, mejor te escondes. A mí me ha pasado. Ya creo que voy saliendo de ese trance en donde había elegido como alejarme
por eso mismo, porque me habían agarrado como de su, ¿cómo podría decirle? Pues sí, su apoyo para salir de sus... como su salvadora. Sí, exacto. Entonces, que Patricia tiene carro, llámale, porque Patricia tiene carro y ella nos resuelve. Que Patricia tiene su casa, pues yo necesito un lugar donde quedarme, me voy para allá, le llamo. Y entonces uno a veces, por no hacerlo sentir mal, no dice que no, Pues sí. pero ahora yo me he vuelto como una ogra para todos ellos y una engreída y una no sé qué, o sea, los nombres están en la lista, entonces, ¿por qué no? Ya no lo voy a hacer. Si me nace, claro que sí, pero no me voy a estar sacrificando y rechazando a mi sentir que si yo me quiero dormir, que si yo quiero relajarme, no voy a estar sacrificándome ese tiempo para quedar bien contigo. Y ese problema que, bueno, eso que haces con los demás, ¿lo haces con tu hija también? No, no, Eso cuesta más, me eso falta, cuesta. me falta todavía porque como yo creo que te comenté o alguien le comenté que mientras ella estaba aquí de vacaciones, yo entré en unos días que se sentía descansar y de repente a ella le nacía como que, mami, quiero el tinte para el pelo, porque ella se pinta el pelo y no sé cuánta vaina, las uñas, las pestañas, todo. Y de repente le pinta que quiere pintarse el pelo de rosa y que mami necesito el tinte. Y yo, what? Pero en este momento necesitas el tinte justo ahorita. Sí, lo necesito ya. O sea, ahí viene la actitud de ella también, que siempre la he complacido en todo. O sea, pero, ¿qué le voy a hacer? Soy mamá. Sí, Entonces todavía me falta todavía sanar con eso porque lo hago encabronada. ¿Sí? Sí. O sea, digo yo, ¿por qué madre te tiene que ocurrir esto ahorita? sí, ¿Qué dice Jorge? entiendo. Dice que una vez su papá le dijo, me vas a cuidar de viejo. Wow. No, señor. Mm. Cher dice, bueno, estoy leyendo los mensajes de antes, y no es verme, sino que me siento mejor. Y Fer dice, igualmente digo yo, y Mari dice, totalmente, las palabras no llega hasta el alma. Y Jorge dice, qué interesante lo que dice Vini, la amistad es apoyarse en los demás, qué gran creencia que nos jode en la vida. Pues sí, yo creía eso, que si yo tenía que estar para los demás y no y me dejaba de lado a mí. Y si yo me compraba algo, tenía que comprarle a los demás también para no hacerlos sentir mal. Y a mí me caga eso porque yo digo, wow, ¿tú quieres como avanzar en tu vida a costillas mías? No te piensas a pensar que tal vez no es mi responsabilidad, pero solo porque me ves bien piensas que sí. Eso sí es frustrante. Sí. Iris dice, el abandono es de nosotros mismos y no sé de qué habla Cher, pero dice que es angustiante para ti, Chris. Supongo que lo que dijiste de tu hija. Sí, mucho, mucho. Ese evento fue muy angustiante. No, yo le llamé a la policía de inmediato cuando yo me di cuenta que ella no estaba en casa. Mira qué astuta ella. Yo me metí a darme un baño para ya irme a dormir en la noche y ella aprovechó para agarrar su mochila e irse, salirse de la casa así. Y yo me quedé, ya le voy a dar el beso a mi hija de buenas noches y me quedo, ¿y dónde está? ¿Dónde está mi niña? Nada, ni rastros, nada. Sí, estás bien metido, Jorge, gracias. Y Mari también. Sí, aquí hay una conversación que casi es de Mari y Jorge nada más. Mari, Jorge, llévenselo a privado, por favor. Acá no queremos eso. Estoy... Dice, soy la persona correcta para que te confieses. Tú serás padre. ¿O cómo es?
¿Con quién se confiesa uno? Sacerdote, ¿no? Para que te Ah, sí, confieses. sacerdote. Sí, así es, Gómez, una hija muy, muy avispada. Esa niña, la verdad que ella es mucho más despierta que yo. Y pues ahí andamos sanando ciertas cositas para poder conectar con ese regalo, porque en sí es un regalo maravilloso. Mm, Aquí hay un montón de risas, un montón de risas. Ay, es que también tenemos que reír. No todo el tiempo vamos a estar serio. Se ríe y se dicen malas palabras. Y Sí, somos bien calientes también. Ahí está la Mari de ejemplo. ya sé. Ay, no. Sí. Pero fíjate que yo yo no siento ese llamado de decir que voy a cargar con mi papá o con mi mamá cuando ellos estén viejos. Y he pensado en eso, digo yo, sí, eres tal cual, sí. Y eso lo veo y sabes que me llena de mucho amor, eso, me llena de mucho amor. Yo sé que será un camino, será, ahorita que ella está en su adolescencia, será un camino denso para navegar. Entonces, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Afrontarlo y ya. ¿Y si le vas a enseñar a manejar para Yo que le vaya a hacer sus cosas cuando en Hoy su momento no, fuera? olvídate, yo vengo enseñándole a manejar desde que tiene esos 10 añitos, 9. Ella siempre quiso, entonces yo la dejo y le digo, ok, ve, agarra el volante y yo le he enseñado. Una vez le di el carro en la highway y me arrepentí después. Por el miedo que genera, ¿no? Porque se la dejaste, supongo que sola, ¿o no? Y es que se la dejé, o sea, cambiamos de asiento y literal ella iba manejó un ratito y ella iba muy nerviosa y más que se venía un furgón al lado de nosotros, yo me puse muy nerviosa y le digo yo, pero, y le digo yo, haz esto, y ella pudo sentirme nerviosismo, entonces de repente siempre hay un espacio así al lado del carril para salirse de emergencias, entonces tuvimos que salirnos ahí y ayudarle con el volante porque lo hizo de una vez, sintió tanta mi frustración que lo hizo así y oh my god, vamos a ir a parar allá en aquellos árboles. Sí, Jorge, wow, no, mira, yo les digo, piénsenlo bien si quieren tener hijos, porque nuestros hijos, por Dios, que nos van a hacer cosas. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de un primo, es que cuando íbamos de vacaciones en un lugar que se llama Oaxaca, que vivían varios primos, eran 4 primos y tenían una camioneta, pero pues ya con nosotros, que somos 3 o 4, entonces ya éramos muchos en un carro, entonces era uno encima de otro y en este caso mi tío que manejaba el carro ponía arriba a uno de mis primos y entonces supuestamente él manejaba, pero entonces era así como, aquí vamos a chocar porque todos estábamos aplastados más que otros y entonces era así, pero él tenía como 10 años y aparte era muy juguetón, o sea, no se tomaba casi nada en serio. Entonces era así como, aquí vamos a chocar, o sea, no le des el control total del carro, o sea, o sea, si tuviera No, el te juro que sí, así, o sea, agarra el carro, pero nada más el volante, ¿no? O sea, no alcanzaba para los frenos de abajo. Entonces era una cosa de decir, no manches, ya cuando aprendí a manejar ya, pero aún así era como jugar carreritas, o sea, no lo tomaba tan no, responsablemente ni correr rápido y ya diciendo, aquí vamos a chocar. y Si estamos no hablando, creen, por favor, vayan en calma, por favor, porque son tan aventados, en puro, o sea, como son puros hombres, entonces era así como, vamos casi, y cuando estábamos nosotros era como, ¿estamos en una montaña rusa o qué? No estamos en un carro, estamos en montaña rusa, a ver quién avanza aquí. oh my god, no, te juro que me Mi da cosita. corazón. En medio del estómago me da cosita como recordar ese evento y escucharte. Oh my God, no, es que fue muy
excitante, como dice Jorge, que se excitó durante ejercicio. Gracias, Jorge, por compartirnos ese detallito. A mí me pasa también cuando voy al gimnasio, me excito. Ay, sí. Yo hace mucho que no voy, pero la verdad es que, bueno, yo cuando hacía ejercicio iba a un gym de la escuela y sí, normalmente hacía como 2 horas máximo de ejercicio. Era una cosa que yo decía, no manches. Y como yo tenía la creencia de que, o sea, ese era como un taller extra para poder validar mis materias, entonces era como, pues ya hago ejercicio, ya está. Y como bien me metía, pues, este, yo creo que más que el ejercicio yo iba por la regadera de la escuela, porque en mi escuela no, o sea, o tenían agua caliente o agua fría, y en mi casa era así de nivelar el agua a ver si sale bien, y si no se hace muy fría, si no hace muy caliente, entonces era mi chiste, pero el caso era que yo siempre era así de, me meto, y como también tenía esa pequeña creencia de decir estoy muy flaca y para qué hago ejercicio si estoy flaca, entonces como que la gente me decía, pero si estás flaca, ¿por qué haces ejercicio? Y eso me lo recalcaban todo el tiempo. ¿Quién, Entonces era como, quién te me lo, cagaba muchísimo. ¿Eh? quién te lo recalcaba? Mis compañeros, Pero, porque yo pero, llevaba mis cosas desde la casa. O pero el sea, iba a la escuela, iba al gym cerca de la escuela, entonces llevaba mis cosas desde la mañana. Entonces venía cargada de cosas. Mi sí, Miss mochila con mis Gómez, cosas. sí, Miss Gómez, y no sentimos culpa. Ah, pues, ¿tienes alguna pregunta, Miss Gómez, sobre la culpa? Y Mari, la culpable. Mari es la culpable. Así es que, Dice, sí es cierto, Vini, igual me decían así, y yo de, ¿what? O sea, ¿es malo? pero el ejercicio no es solo para perder peso, es también para aumentar peso en casos. Sí, masa muscular. Nunca lo he conseguido, pero lo seguiremos intentando. Pues si te alimentas con las buenas proteínas, las proteínas adecuadas y todo pues tu nutrición es basada en vegetales y todo eso rico, que seguramente te Pues como que mi forma nutritiva de comer es lo que me nazca, no en te realidad. vayas, Mari. Escribe para contestar. Me gusta, hoy, hoy por ejemplo, comí unas entomatadas muy ricas, con tortilla y salsa tomate, con cebolla ¿y qué me dijo? Ajo o algo así. Oye, a mí me encantan Todo las el licuado. tomadas de estos tomates. Yo planté unas plantitas de tomate en mi patio y me han salido tan hermosos los tomates. Oh my God, me estoy dando gusto. ¿Son chiquitas o grandes? ¿Son de las grandes o de las chiquitas? Grandecitos como para ensalada, porque a mí me gusta agarrarlos, ya sea comérmelos así, así como así de la ramita, con sal nada más. Y luego, pues también son riquísimos en salsa. Sí, la señora que nos ayuda hace una salsa de tomate muy rica que, o sea, si de todas las comidas me quedo con esa en el desayuno y una cosa que se llama, ay, se me fue el nombre, carne polaca de Mm, comida. Esas son para mí como el hit de todas las comidas que hacen, son mi adicción, no lo podría dejar de comer. O sea, si me ponen un plato así, me lo termino así, en una sentada, como un pastel. Sí. Sí, yo soy muy tragona en realidad y estoy conectando con otras cosas también, pero, o sea, hay cosas que yo dejé de comer, pero últimamente como de todo. yo he sentido que a medida he ido liberando emociones, como que he bajado, me ha ayudado mucho a bajar de peso y normalmente pues es lo que buscamos, ¿no? Otras personas buscan subir como tú y Mari, que nos está contando ahí. Um, pero sí, nada. Nada, yo creo que ya la dejamos por acá, ¿no, Vini? Pues si quieres, está muy buena la plática. ¿Qué horas son? Sí,
Es que aquí yo ya, no, son las 6:09. Creo que ya son como una hora. Sí, Dice Adri, ¿le ha pasado sentir culpa por comer o por no comer algo que no considera saludable? Este, sí es verdad, Jorge. No, claro que no, no tanto. De hecho, ya lo corté a la hora la otra vez. Este, pues yo siento más culpa cuando mi mamá me dice es que te preparo de comer y no bajas o cosas así. O sea, como que me hace sentir culpable a mí y entonces como que me hace sentir rara. yo, Pero no, a veces no puedo comer. Pero a veces yo no, yo misma digo no puedo comer ahorita. Te lo juro que aunque quisiera no puedo. Se me cierra sí, el estómago y no puedo. sí, sí, me ha pasado y me pasa todavía que también siento culpa en algunos casos cuando como algo que no es saludable porque me lo como porque me da antojo, no es porque lo haga así de rutina como la pizza. Pero la pizza, voy al restaurante, ordeno una pizza a un restaurante italiano porque no me he interesado en hacérmelas. Entonces, cuando como pizza me siento culpable, cuando como alguna comida así de un lugar rápido me siento culpable, porque sé que esas comidas rápidas pues es pura basura. Pero bueno, a veces se le antoja a uno y pues si no me complazco mi antojo también me siento culpable, entonces Sí, sí pasa. Luego pedía un mamut de chocolate o ahí antes de, no sé, llevo como 2 meses creo que ya sin comer eso, pero me gustaban los rufles con salsa Valentina. Y era mi adicción. Era a las 9 de la noche ir por mis papas. O sea, me daba ansiedad y ahí iba a ir por sus papas y las abría. Y mi mamá me veía con una bolsa de rufles con salsas y todo lo que daba. yeah. Y yo decía, ay, qué delicioso. Viendo mis novelas en la computadora, cuando las tenía. Es, pero sí, pero en las comidas también a veces donde más siento culpa es en eso, en cuanto alguien te sirve de comer y no puedes, o sientes que si comes eso vas a vomitar, o sea, como que ya te predispones a que vas a soltar algo antes de comerlo y lo vas a sacar, o sea, antes de meterlo a mi boca yo ya me di cuenta de eso, A mí de que eso no se me antoja. Sí, a mí me pasa algo que con el marisco yo me pongo bien caliente. Mm, dice, sí, Jorge, dices la respuesta de Adriana que sí, porque nos hacemos estructura y ahí también nos rechazamos. Y Mari dice, me inflamo hasta por respirar. Bueno, hoy sí vine, Nece- ¿Mandé? ya creo que ya no hay más preguntas, creo que la Creo dejamos. que no. Hay mucha conversación aquí, Sí, más que preguntas. sí, te pones caliente por comer mariscos. Yo siento Ya te que hicieron preguntas, Cris. me, me dan efecto ¿cómo es? Afrodisíaco. Dicen que los mariscos son afrodisíacos. Yo para mí lo siento que es así. Aquí las chicas también quieren. ¿Qué queremos? Un Zoom profundizando ese tema. Del ejercicio con la nutrición y todo eso, creo. Ajá. No, dice, necesito que hagas un Zoom más personalizado de eso, de la alimentación, supongo. Sí. Bueno, Sí, yo sí ya, lo quiero. ya, Yo sí lo quiero. ya Jorge vino a vender su próximo Zoom aquí en este live. Yo creo que necesitamos un 5% Es de que comisión. vende de forma natural, ya sabes. Dice Mari, ¿cómo o no mariscos ando caliente? Oh, wow, Mari. Tú estás todo con Ananda, ¿verdad, Mari? Ay, me encantó. También te amamos, Jorge. Sí, vamos a cobrar a Jorge un 5% de comisión ahí. Sí, sí, por favor. Listo, Yay. bueno, Dice Jorge. que va a ser parte de su Bien, equipo. Perfecto. Entonces por lo ahí no. tenemos documentado.
Lo, Me encanta. dale una captura a pantalla. Me he divertido mucho